Bienvenidos, colegas, al programa Diálogo Profesional América. Los saluda el CPA Víctor Parranes. Y en esta noche tenemos como invitado al colega, el ingeniero Miguel Felizola, de la ciudad de Bogotá, Colombia. Con él vamos a conversar un tema muy importante y a la vez nos va a instruir en el tema de ética productiva y gobernanza en ciberseguridad como factor predominante para proteger los empleos del futuro del uso inadecuado de la inteligencia artificial. Bien, bienvenido, Miguel. Así es, Víctor, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente compartiendo contigo, con tu audiencia del vecino país de Ecuador. Encantados de estar aquí y conversar un poco acerca de esos riesgos que hoy en día nos trae la inteligencia artificial, ¿no? Es el pan de cada día, todos los días escuchamos hablar de inteligencia artificial, cosas buenas y cosas malas. Y entonces, pues con esta ponencia lo que queremos hacer es uso. Hay un derecho digital consagrado en el Reglamento General de Protección de Datos, y es que nosotros tenemos derecho a opinar libremente, ¿sí? A expresar nuestras ideas en el ciberespacio, sin temor alguno a críticas negativas o a ser juzgados por lo que nosotros decimos, ¿sí? Eso está consagrado en el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de ciberseguridad, vamos a hablar de metodologías y sobre todo el panorama actual. Muy bien. Bien, la inteligencia artificial, un tema que ya venimos escuchando en forma constante, como cuando se inauguró por primera vez el tema de la Internet, ¿no? Un boom. Y todo el desarrollo y los beneficios que ha traído el Internet. Beneficios y otros contra. Ahora, la inteligencia artificial, que estamos realmente, yo creo que ni siquiera gateando, estamos viendo, explorando, viendo cómo se utiliza esta herramienta, pero definitivamente en otros países ya yo creo que están caminando, están erguidos, están teniendo claro la idea de la explotación. No así empresas industriales, empresas en el área de defensa, que saben muy bien cómo utilizar esta inteligencia artificial. Pero en nuestros países latinoamericanos estamos todavía recién despertándonos, desayunándonos, todavía le tenemos un poco de temor. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Entonces, en esto de la ética, que también es otro tema que se habla demasiado, pero se practica muy poco, con respecto a la gobernanza y la ciberseguridad, ¿qué tiene que ver la ética, Miguel? No, definitivamente, si nosotros fuéramos conscientes del uso de la ética en nuestras vidas, de llevar esos valores al mundo empresarial, como bien lo acotas, sería muchísimo más rentable implementar estrategias en ciberseguridad, ¿sí? Porque esos controles que nosotros implementamos desde la parte técnica en ciberseguridad, lo que hacen es de alguna manera controlar lo que la ética no puede. Por ejemplo, a una persona se le puede decir que no acceda a sitios de dudosa procedencia, pero si esta persona éticamente quiere llevar la contraria o éticamente no le gusta obedecer reglas, pues va a acceder a ese sitio que sabe que no debe acceder. Entonces, ¿qué pasa? Entran los controles los controles cibernéticos a controlar, como su nombre lo indica, esta parte. Entonces viene la medida restrictiva para que ese usuario, que es poco ético, pues no pueda acceder a estos sitios. ¿Por qué? Porque va a traer una serie de riesgos, en este caso para las empresas y en segunda medida pues para las personas, ¿sí? Entonces ahí es donde estos controles juegan un papel importantísimo, ¿sí? Lo que no se aprendió desde la casa en temas de valores, pues difícilmente ya cuando las personas o cuando ese niño crece y llega a una sociedad, pues difícilmente se va a comportar diferente, ¿sí? Entonces la única medida que tenemos es implementar controles a nivel cibernético, si se quiere llamar, para alinear o para controlar estos comportamientos. Entonces allí está la relación estrecha. Y vamos a ver cuál es la relación estrecha de la ética de la inteligencia artificial con los riesgos que trae para el trabajo del futuro o con los riesgos que hay para el trabajo del futuro. Bien, hoy justamente estaba viendo en Netflix una grabación de una película y recordarás
que antes estaba el camarógrafo, ¿no? Con la cámara puesta en el hombro, todo corriendo. Y ahora lo que veía es un brazo robótico que se movía con una exactitud increíble, algo fantástico. Entonces el actor se movía, se adelantaba, la cámara lo hacía, instintivamente reaccionaba al actor. Imagínate, ahora eso complementado con una inteligencia artificial avanzada, donde ya hemos visto que algunos puestos de trabajo y algunas personas han perdido su trabajo con esto de la inteligencia artificial utilizada en el tema de la robótica. Respecto a este tema, ¿qué nos podrías decir? Precisamente, Víctor, como vamos a ver en la presentación, vamos a analizar cuáles son los empleos más vulnerables, ¿sí?, a perderse o los más afectados a través de la inteligencia artificial, y también vamos a ver los que menos van a estar afectados en los próximos 10 años. Vamos a compartirles en este espacio unas estadísticas relacionadas con el tema del empleo y sobre todo cómo es el impacto en nuestra región. Pero finalmente, pues lo que buscamos con esta ponencia es poner a consideración de la audiencia, ¿sí?, una perspectiva, y que ellos mismos saquen sus conclusiones sobre qué podemos hacer para mejorar esa situación, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para aprovechar las bondades y los beneficios de la inteligencia artificial sin que nuestros trabajos se pierdan, ¿sí? Entonces, allí cada uno sacará su conclusión. Nosotros les daremos desde este espacio los argumentos para que ellos saquen sus conclusiones, y la invitación final es a que hagamos algo, a que tomemos acción. Yo considero que estamos pasando pues por una crisis que para nadie es desconocida, una crisis financiera, una crisis a nivel social, a nivel político, a nivel económico en nuestra hermosa Latinoamérica, y pues yo no me puedo quedar de brazos cruzados, ¿sí? Y por eso, Víctor, te agradezco la invitación, porque es como un llamado a tomar acción. Pues debemos levantar la mano y hacer algo y motivar a otras personas para que también hagan algo, y ese va a ser el mensaje, que entre todos, porque una golondrina no hace llover, el mensaje final es que entre todos tomemos las acciones para que esto cambie. Ya no aguantamos más desempleo, ya no aguantamos más recesión económica, ya no aguantamos, acá en Latinoamérica pues hay unos problemas fuertes de migración, ¿cierto? En nuestros países también hay problemas de violencia, de narcotráfico, y a veces parece que nos preocupamos más por otras cosas como de pronto el fútbol, o nos callamos la verdad y no hacemos nada, simplemente somos espectadores. Entonces hay que dejar de ser espectadores y levantarnos la mano y hacer algo. Muchos hemos visto la película de los Avengers o los Vengadores, donde hemos visto a un Tony Stark, ¿no?, que habla con la inteligencia artificial y con las manos comienza a desplegar una serie de pantallas, pantallas que se ven ahí. ¿Cómo se dice eso? Pantallas virtuales, ¿no? Pantallas virtuales. Hologramas artificiales. O hologramas artificiales donde ve la imagen y toda la cuestión, ¿no? Entonces, en esto a veces parecería que uno quiere emular ese Tony Stark, no ser Tony Stark, ¿no? Entonces entrar al Google, coger uno de estos programas de inteligencia artificial y decirle: Siri, ¿cuáles son las empresas más grandes que yo puedo entrar? O recomiéndame 3 empresas de acuerdo a mi perfil, ¿no? Mi perfil de negocio, mi perfil de estructura, de actividad que yo pueda ingresar. Recomiéndame, dame nombres, dame eso. Podemos lograr tal vez eso así, pero con una inteligencia artificial donde ya paguemos y podamos obtener un plus mucho más avanzado. Y así es, y esto no está tan lejano de la realidad hasta pocos años. Y vamos a ver ahorita cuál es la ventaja competitiva que nos tiene la ventaja de la inteligencia artificial, y cuál es la razón por la cual parece como tan adictiva, ¿no? Parece que hoy en día no podemos hacer nada sin el uso de la inteligencia artificial. Entonces, dentro de la ponencia les voy a explicar cuál es esa razón, mirando una retrospectiva desde hace 5.000 millones de años, cuando aparece el ser humano y cuando comenzamos a interactuar con este entorno. Entonces, ¿cuáles son las razones? Porque eso no es de ahorita, eso viene de hace 5.000 millones de años, solo que ahorita se está reflejando ese impacto. Bueno, entonces el primer planteamiento que tenemos es preguntarnos qué sucede si no somos éticos, si la inteligencia artificial puede acabar los empleos del futuro. Entonces debemos ver cómo la ética puede llegar a afectar estos empleos, ¿sí? Entonces, este planteamiento es muy importante resolverlo, porque tenemos ejemplos en los que en varias organizaciones con las cuales hemos tenido contacto, pues han visto casos, se han visto historias reales que han perdido información y gran cantidad de dinero con un ciberataque. Tal es el caso de una empresa en Colombia del sector petróleo, que hace un par de años sufrió un ciberataque.
Después de hacer un proceso de investigación y de auditoría forense, se determinó que el ataque se debió a que uno de los dueños de la compañía hizo un clic en un enlace de dudosa procedencia. Ese enlace los llevó a un sitio pornográfico y también dio como resultado una investigación que únicamente se demoró 6 segundos en este sitio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? 2 clics y 6 segundos fueron suficientes para que un ataque de ransomware se cometiera y se le encriptara información. Lastimosamente para ello, la información que se encriptó pues era una información muy crítica para la compañía y al final, pues recuperarse de ese ataque duró 2 años, 2 años. Y se estimó la pérdida económica en alrededor de 2.400 millones de pesos por los $600.000, solo por 2 clics y 6 segundos. Entonces, continuando con la investigación, pues se determinó que hubo un factor ético, digamos, predominante allí y que si esta persona no hubiera hecho este clic o hubiera controlado su curiosidad de entrar a un sitio de estos, pues el ataque no se habría cometido. ¿Sí? Y hay innumerables casos que afectan a la industria. Entonces allí es donde entran los controles de ciberseguridad. Estos controles de ciberseguridad pues están diseñados para contrarrestar como factores éticos o para contrarrestar a las personas cuando no son éticas. Decíamos que lo que no se aprendió en su casa, pues difícilmente cuando crece ese humano, pues se va a aprender. ¿Sí? Entonces la ética influye en que, o propicia más bien estos ciberataques que vemos día a día en las noticias y están acabando con los empleos, están acabando con las empresas porque les lleva múltiples pérdidas económicas. Ese es solo un ejemplo. Entonces, en el mundo actualmente existen alrededor de 8.000 millones de personas. Todas ellas conviven en este espacio que tiene recursos finitos, es decir, que estos recursos que disponemos en el planeta pues se acaban, muchos de ellos no son renovables. Estas 8.000 millones de personas pues tienen que interactuar entre sí y tienen que sobreponerse a múltiples problemas que conlleva la sobrepoblación mundial, ¿sí? Factores como el cambio climático pues ya dejan de ser ciencia ficción y hoy en día vemos que este cambio climático pues es una realidad, ¿sí? Vemos que cada vez los desastres naturales a nivel mundial son mayores y que ello está ocasionando pérdidas de vidas e innumerables pérdidas económicas, tal y como vimos a principio de año con los incendios que ocurrieron en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, donde mansiones de millones de dólares y vidas humanas se perdieron en cuestión de una semana y donde el ser humano se vio una vez más indefenso para actuar contra estos ataques o contra estos fenómenos de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, pues esta ponencia es un llamado de atención a que nosotros hagamos algo, a que ustedes desde allá hagan algo para detener, ¿sí?, estos cambios y para hacer posible mantener pues, la vida en el planeta. Para lograr entender este fenómeno, pues tenemos que hacer una retrospectiva. Nos vamos a volver 5.000 millones de años con la aparición del Homo erectus y luego con la aparición del Homo sapiens, ¿sí? Donde fueron como estas primeras formas de vida, llamémoslo, con una inteligencia que empezó a desarrollarse. Fueron estas primeras formas de vida que empezaron a utilizar las herramientas para su beneficio personal y que era lo que le preocupaba a este primer hombre primitivo, su supervivencia. Entonces desarrollaba herramientas para supervivir. Conoció más adelante pues el fuego y se dio cuenta que podía ser una herramienta que podía modificar su futuro, ¿sí? Luego conoció pues el tema el fuego le permitió pues establecerse en una sola región, en un solo sitio y dejar de ser nómada como hasta ese momento lo había hecho. ¿Qué pasó con este suceso que ocurrió y que es de los más importantes? El hombre empezó a buscar su comodidad. El hombre empezó a asociar salir a cazar animales como una actividad que requería mucho esfuerzo, como una actividad que le demandaba mucho trabajo físico y varios riesgos. Mientras que al conocer el fuego y al empezar a establecerse en un sitio de manera estable, y al conocer los primeros principios de la agricultura, pues a este hombre primitivo esto le pareció mucho mejor que estar como un nómada que está migrando de un sitio a otro. También el fuego lo protegió pues obviamente del frío, pero también le permitió tener como noches agradables, le permitió pensar en establecer su hogar. Y en definitiva lo que percibió el hombre con estos avances fue que el uso de su energía la podía controlar.
¿sí? Que no tenía que, empezó por ejemplo, a preparar los primeros alimentos, ¿sí? Y eso le facilitó como su digestión y muchas cosas. Entonces empezó a buscar comodidad. Y es allí donde la inteligencia artificial, yo creería que también podemos decir que nace, ¿sí? O su idea. Porque hoy en día lo que nos ofrece la inteligencia artificial es la sensación de comodidad, la sensación de que las cosas son fáciles, la sensación de que trabaja para nosotros y que nosotros, como este hombre primitivo, no tenemos que gastar energía. Entonces, eso casi que genera una adicción, ¿sí? Que nosotros, digamos, hoy en día todos tenemos asistentes con inteligencia artificial en nuestros dispositivos móviles, en nuestros computadores, y creemos que con entrar, por ejemplo, una herramienta como ChatGPT, pues ya conocemos el mundo de la inteligencia artificial y pensamos que al interactuar con estas herramientas, como lo hacemos con Google, es decir, simplemente colocarle una serie de palabras, pues que ya somos expertos en inteligencia artificial y que no tenemos que hacer nada. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos entrega esa sensación de comodidad. Y precisamente en esa sensación de comodidad es donde nacen los riesgos. Entonces surge la segunda pregunta de esta ponencia. La inteligencia artificial, ¿sí? ¿Será nuestra amiga para el futuro o será nuestra enemiga? ¿Sí? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Será amistosa para los humanos del futuro o será poco amistosa? Entonces cada uno debería plantearse eso. Pero como el futuro no es predecir lo que va a pasar, sino el futuro se construye basado en las acciones que nosotros tomemos, entonces vamos a abordar desde la perspectiva de lo que podemos hacer desde conocer los riesgos de inteligencia artificial y desde ver tanto sus beneficios como lo que podemos hacer para que definitivamente la tendencia cambie y pues esta nueva tecnología pueda adaptarse a lo que es el ser humano, ¿sí? O que nosotros nos adaptemos a esta realidad de la inteligencia artificial. Entonces, hay algunos beneficios que quiero compartir con ustedes relacionados con cosas o con posibilidades que trae la inteligencia artificial. Por ejemplo, para los sistemas de servicios públicos, ¿sí? Entonces, el uso de inteligencia artificial puede llegar a predecir con mayor exactitud el consumo de servicios como agua, luz, gas, eh, energía renovables que necesita un país o una sociedad para poder sobrevivir en un periodo de tiempo. De igual manera, nos puede brindar estadísticas de cómo mejorar el uso adecuado de estos recursos que, como decíamos en la introducción, pues son recursos son finitos, son recursos que se acaban. Entonces, la inteligencia artificial nos puede también orientar o brindar alternativas de cómo mejorar las tecnologías actuales para que el uso de los servicios públicos sea más eficiente y solucionar gran parte de los problemas que tenemos hoy en la sociedad. Recordemos que más de las dos terceras partes del mundo o de la población, es decir, estamos hablando de alrededor de 5.000 millones de personas, pues no tienen acceso a todos estos servicios. Entonces, es uno de los beneficios. Otro beneficio, y les cuento, hay una compañía china que se llama NetDragon, no sé si de pronto ustedes la han escuchado, pero NetDragon fue una de las primeras compañías que nombró como su gerente, como su CEO, a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ellos encontraron que usando inteligencia artificial, pues se podían tomar mejores decisiones estratégicas. La inteligencia artificial bien entrenada, pues no se iba a inclinar por pensamientos, por sentimientos, sino que iba a tomar sus decisiones basadas en datos reales. ¿Sí? Hoy en día, nosotros como seres humanos, por decir algo, si nuestra situación familiar no es la más adecuada o está pasando por una crisis, pues eso nos impide tomar decisiones adecuadas. También, y nos pasa a la mayoría, que si nuestras finanzas no están estables o si nuestra subsistencia, como veíamos anteriormente, se puede estar viendo afectada, pues nos cuesta tomar decisiones estratégicas. Y otra razón es que cuando pasamos por momentos de mucha presión, pues también nos cuesta trabajo como seres humanos tomar las decisiones estratégicas adecuadas. Entonces, al tener una inteligencia artificial como nuestro gerente, pues esa inteligencia artificial toma decisiones de manera más acertada que el ser humano no. Entonces, esto trae como ventajas competitivas. NetDragon es una compañía que se dedica a temas de desarrollo de videojuegos y de programas como lúdicos y entrenar también a través de algo que se conoce como la ludoeducación, ¿sí? Es educación basada en juegos. Mm, Desde mi perspectiva, pues hay otros servicios
vemos constantemente y a principios de años, pues vimos muchos accidentes aéreos, ¿sí? Algunas causas de estos accidentes están todavía siendo objeto de investigación, pero en accidentes de años atrás, pues se ha logrado determinar que muchos de ellos se provocaron por dos causas principales. Una, un error humano y otra asociada a un error de la máquina o una falla mecánica. Sin embargo, muchas de estas fallas mecánicas también fueron asociadas a un error humano. ¿Por qué? Porque se ha determinado que, por ejemplo, el desgaste en algunas piezas o piezas del avión que han fallado se dio a que no se hizo a que se hizo un mal mantenimiento o que no se hizo un mantenimiento adecuado, con las consecuencias pérdidas de vidas humanas. Entonces, pues una inteligencia artificial desarrollada puede revisar completamente todas las partes, los millones de partes que tienen estos aviones, puede revisar también el código que hoy en día tienen en estos aviones en sus controles para poder operar ese software que les proporciona los indicadores de vuelo y puede una inteligencia artificial inspeccionar, como les decía, cada una de las partes y determinar el desgaste de las mismas y predecir cuándo va a ocurrir una falla, un accidente o cuándo va a fallar un motor y de esa manera pues tomar los controles preventivos para hacer que la aviación pues sea aún mucho más seguro. Entonces, cuando estos mantenimientos los hace el ser humano, pues siempre va a haber lugar a fallas. La inteligencia artificial puede reducir esas fallas y allí yo encuentro como un beneficio muy importante. A raíz del auge de la inteligencia artificial, pues han creado servicios, algunos de ellos extraños, ¿sí? Otros servicios novedosos. Entre los servicios novedosos, por ejemplo, está el caso de que hay compañías que desarrollan avatars, ¿sí? O desarrollan amigos virtuales, ¿sí? Para servirle de compañía a las personas. En la mayoría de los casos, pues esto es algo beneficioso, pero otras veces ha conllevado a problemas. Hace unos años escuchaba el caso de una madre que montaba una compañía desarrolladora de software que creó un amigo imaginario creó una aplicación para crear amigos imaginarios y resulta que su hijo de 12 años entró a esta aplicación, creó una amiga virtual, ¿sí? Con la cual compartía todos los días, le contaba sus casos, le contaba cómo se sentía. Y resulta que un día esa inteligencia artificial le contestó de una manera diferente a la habitual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este niño estaba enamorado de la inteligencia artificial, empezó a confundir qué era verdad y qué era mentira. Al ocurrir esto, el niño toma la decisión de suicidarse, ¿sí? Entonces esta madre desesperada pues le echa toda la culpa a la compañía que desarrolló la inteligencia artificial. Sin embargo, hay unos riesgos que esta empresa desarrolladora de este software advirtió en el momento de usar la aplicación, ¿sí? Pero pues un niño pues no lee todas estas políticas, no lee estos riesgos. Y nosotros como adultos tampoco lo hacemos. Nosotros como adultos queremos usar las aplicaciones y más o menos, si hiciéramos una lectura conciencia de las políticas y de los riesgos que nos entrega el fabricante cuando aceptamos sus condiciones, pues deberíamos tomarnos un tiempo de alrededor de 46 minutos. Pero hay estudios que demuestran que en menos de 6 segundos nosotros estamos aceptando todas las condiciones y desconocemos por completo los riesgos de seguridad de la información. También hay otras tecnologías, otros servicios, como les decía, extraños. Entonces ahora se habla de la resucitación virtual, ¿sí? Hasta hace poco menos de 6 meses, pues nosotros conocíamos el fenómeno de la resurrección únicamente a través de los textos bíblicos y a través de la palabra pues, de Dios. Este hecho que dividió la historia en dos, ¿sí? Que ocurrió hace 2025 años. Pero ahora, con la inteligencia artificial, se creó un servicio de resucitación virtual en el que la inteligencia artificial, tomando imágenes, tomando algunos videos, tomando algunos textos escritos de las personas, crea un holograma, ¿sí? Pero cada vez es más real, no es tan azul, sino cada vez muy parecido al ser humano, ¿sí? Crea un avatar completo de todas sus características físicas, de su forma de pensar, y entonces se llama resucitación virtual porque a través de esta tecnología nosotros simulamos, o la tecnología permite la simulación de que esa persona que murió esté hablando con nosotros en tiempo real, tal y como lo haría en una videoconferencia. Podemos preguntarle, podemos escucharle, podemos interactuar con ella, no solo cuando nosotros queramos conectarnos a esta aplicación, sino como es una inteligencia artificial bastante avanzada, pues la inteligencia artificial desde que nos apague puede escoger en qué momento interactuar con nosotros, como lo haría un ser humano que ya falleció,
pero como si estuvieran bien. Entonces, no sabemos qué riesgos pueda tener esto, no sabemos qué trastornos del pensamiento pueda traer esto. Estamos jugando con cosas peligrosas, pero nosotros como usuarios no tenemos ningún problema en entregarle el control de nuestras vidas a, pues en este caso, a estas compañías. ¿Mm? El último fin de semana, pues se masificó como el uso de esta herramienta de Ghibli, se habló del efecto Ghibli, que fue una funcionalidad de ChatGPT que batió récords. ¿Récords en qué sentido? En que un gran número de personas empezaron a interactuar con la herramienta, a subir sus fotografías personales, ¿sí? Para que le generara este efecto, el efecto Ghibli, un efecto de diseño tipo anime. Entonces veíamos, yo veía, pero sé que también ustedes veían en las redes sociales que todo el mundo subía su fotografía y generaba la animación con el efecto Ghibli. Pero nunca nos preguntamos, ¿sí? ¿Esto será seguro? Y lo que estamos es entregando nuestra información, como lo vamos a ver en un video que tengo por acá. Está destruyendo el planeta. ¿Viste esas imágenes inspiradas en Estudio Ghibli y hechas con ChatGPT? Sí, muy lindas y todo, pero esconden un serio problema. Los servidores de las IA consumen mucha energía, tanta como una casa entera, por lo que se necesita agua para refrigerar los servidores locales y generar electricidad. Un estudio señaló que generar apenas una imagen con IA gasta medio litro de agua. Y si multiplicamos eso por las millones de personas que usaron ChatGPT para obtener su foto Ghibli, significa que el agua del planeta se acabará mucho más rápido de lo que pensamos. En el más reciente Foro Económico Mundial, Bill Gates hacía sus predicciones diciendo que en los próximos 2 años la jornada laboral se iba a reducir a 2 días. ¿A 2 días? ¿Por qué? Porque con el uso de la inteligencia artificial, el trabajo que se hace normalmente en 40 o 45 horas se puede llegar a hacer en 16 horas. Entonces la pregunta es, si nosotros vamos a trabajar menos de la mitad del tiempo, exactamente un 40% del tiempo que trabajamos hoy, ¿qué va a pasar con nuestros ingresos económicos? ¿Se van a reducir también en un 60%? ¿O esto marca una tendencia a que el empleo tal y como lo conocemos hoy en día va a desaparecer? ¿Qué debemos hacer para revertir esta tendencia? ¿Sí? Entonces son una de las problemáticas que se planteaban en este Foro Económico Mundial. Pero también con el planteamiento de estas problemáticas, pues a veces surgen soluciones a los diferentes problemas, algunas de ellas más innovadoras que otras. Antes de mirar las soluciones, miremos acá cómo se está viendo o cómo es el impacto, ¿sí?, de los empleos por sectores frente a la inteligencia artificial. Esto también pues, fue el resultado del estudio, allí está la fuente, el World Economic Forum. Entonces, se cree que los impactos relacionados con tecnología, de empresas como las de nosotros, las personas que estudian, pues, ciertamente ingeniería de sistemas, electrónica, microelectrónica, que se dedican también al desarrollo de la tecnología, pues van a tener un impacto alto y va alrededor del 73%. ¿Sí? Entonces, posiblemente esos empleos o el 73% de estos empleos van a desaparecer. Únicamente un 1% de estos empleos se van a mantener intactos y más que todos los empleos que van orientados sobre todo a temas de desarrollo de nuevos lenguajes de programación, a intérpretes de inteligencia artificial, a las tecnologías de lo que se conoce como los prompt de IA, pues son como las que se van a mantener más estables. Y un número pequeño de empleos de TI relacionados con el tema de atención al cliente, ¿sí? Manejo de relaciones para la parte de negociación, se va a mantener allí. En el sector financiero, se calcula que cerca del 70% de los empleos se van a ver muy afectados o van a desaparecer. En el tema de ventas, sí, hoy en día estamos viendo esta tendencia en crecimiento, pues es más rentable, por ejemplo, contratar o configurar una inteligencia artificial, primero, para que responda a las solicitudes de esos clientes que quieren nuestros servicios, segundo, para que haga la búsqueda de clientes potenciales, tercero, para que perfile lo que se conoce como ese buyer persona o ese avatar de ese cliente ideal, cuarto, para que haga también las llamadas, ¿sí? Entonces ya la inteligencia artificial puede simular la voz en diferentes acentos, con diferentes modismos de acuerdo al país, hacer las llamadas y perfilar unos clientes y
pues está empezando a ser como más rentable esa tendencia. Y ahí es donde van a entrar los factores éticos, como vamos a ver a continuación. Aquí, en cuarto escalón, pues está toda la parte de operaciones, esos empleos que hoy en día constan de actividades repetitivas, pues se van a ver muy afectados. El tema de recursos humanos, ¿sí? Muchas veces ya estamos viendo ya que para tomar una decisión de contratar a alguien, lo que se hace es colocar las características del candidato y que la inteligencia artificial determine si es el candidato más adecuado para contratarlo en una organización. Hay algo que les quiero regalar y es que existe algo que se llama el framework de la era de las habilidades de la información, el CEFIA Plus, que está como alrededor de su versión 10.0, lo pueden encontrar en la página sfia.org y mirar cuáles son las habilidades más demandadas para el futuro. Año a año se actualizan estas habilidades, entonces allí podemos saber cómo prepararlos. Temas de marketing se ven afectados en el 56% de los casos, aunque la tendencia va en aumento, va en bastante aumento. Si hoy en día hay herramientas de inteligencia artificial que están supliendo esta necesidad que hacen en el marketing y cada vez son más avanzadas. Entonces, ese tema de los traffickers digitales, los diseñadores de contenido digital, los community managers, pues tienden a desaparecer. Dentro de los empleos que menos impacto tienen, pues está el tema de los abogados, únicamente un 46%, ¿sí? Porque si bien la inteligencia artificial puede interpretar las leyes de cada país, el manejo de los conflictos, pues todavía estamos un poco lejos de que la inteligencia artificial logre llegar a esos acuerdos y manejar las relaciones humanas como la conocemos. Y por último, estos empleos relacionados con la cadena de suministro, con temas de explotación, por ejemplo, petrolera, con temas de comunicaciones, con temas de servicios, pues son los que tienen o que están más lejos de que la inteligencia artificial los reemplace. Entonces, finalmente, luego del escenario catastrófico, pues surgen algunas iniciativas. En este caso, Bill Gates también decía que iba a haber la necesidad de crear un fondo económico mundial con el cual parte de los ingresos de las compañías se deberían destinar a cubrir la pérdida de empleos por el uso de inteligencia artificial. Entonces proponía que si yo implemento herramientas de inteligencia artificial y eso me trae una reducción en los gastos de un 50% y yo puedo despedir o reemplazar con inteligencia artificial a la mitad de mi planta, que parte de esa ganancia, de esa reducción, pues se reinvierta en un fondo para que las personas que ya no van a trabajar en la compañía, pues sigan teniendo su vida y que se les dé como una especie de, sí, de subsidio o de bono de sostenimiento para mitigar el impacto de que hayan sido reemplazados por inteligencia artificial. Hay algunos, recordemos que Bill Gates también es filántropo, que tiene varias fundaciones y que pues, apoya la tecnología, pero intenta mostrar un carácter de que se preocupa por la humanidad. Entonces, son iniciativas. Entonces, allí es donde entra el factor ético, ¿sí? Allí es donde entra el factor también legal y el factor cibernético. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Desbloquear todo el potencial de la ciberseguridad para poder ayudar a contribuir a ese factor ético, ¿sí? Entonces, si nosotros somos éticos, si nosotros somos personas productivas, si nosotros somos personas que hacemos el trabajo tal y como nos piden que lo hagamos y no nos distraemos tan fácilmente, pues seguramente implementar controles de ciberseguridad en las compañías pues va a ser más rentable, va a ser mucho más económico. A la par que evoluciona la inteligencia artificial, pues también evolucionan los controles de ciberseguridad. La pregunta es, ¿qué tan rápido evolucionamos nosotros como seres humanos? ¿Qué tan rápido estamos dispuestos a adaptar o adoptar nuestra ética profesional para hacer nuestro trabajo bien y evitar que seamos reemplazados por la inteligencia artificial? ¿Y qué tan dispuestos estamos a entender de ciberseguridad para que la misma sea nuestra aliada y de esa manera evitar que los empresarios o los dueños de las grandes organizaciones decidan reemplazarnos por inteligencia artificial? ¿Sí? Entonces allí son como los desafíos. Entonces entran esas cuestiones éticas. Nosotros como empresarios, ¿por qué decidiríamos reemplazar a una persona por inteligencia artificial? Si la persona llega tarde, si la persona no se conecta a las reuniones, si la persona dice que va a diseñar un plan estratégico y no lo hace, si el empleado
se distrae con facilidad durante sus labores, si el empleado no tiene compromiso, si el empleado baja su productividad, pero si el empleado también tiene problemas y le cuesta trabajo comunicarlos y oculta lo que le está pasando, pues los empresarios no vamos a poder determinar qué es lo que le está pasando a esa persona y por qué la causa de su bajo rendimiento. Entonces, para despedir a una persona, también el empresario debería considerar cuestiones éticas. Pero una persona cuando acepta un empleo, cuando acepta unas condiciones y cuando firma un trabajo y se compromete a algo, debería hacerlo para hacer lo que pasa. ¿Sí? Tenemos que todos se nos puede enfermar un familiar, la esposa, el hijo, pero debemos, y sobre todo en Latinoamérica, dejar las excusas a un lado y ser más profesionales. Ser profesionales es actuar con ética en todo momento y hacer la labor para la cual se nos pidió que hiciéramos. Si nosotros como empresarios vemos que nuestros empleados están altamente capacitados, que están comprometidos, que hacen más de lo que se les pidió hacer, que actúan con ética, que están pendientes de los clientes y que ayudan a que las empresas crezcan, pues no vamos a tener motivos para reemplazarlos por la inteligencia artificial. Pero si vemos todo lo contrario, pues estamos llenando a esos empresarios y a esos dueños de las empresas de razones válidas para que no contraten más, para que reemplacen, por ejemplo, la parte operativa por inteligencia artificial, la parte de ventas por inteligencia artificial, la parte de diseño por inteligencia artificial. Entonces, lo único que podemos hacer es capacitarnos, conocer de ciberseguridad y actuar éticamente. ¿Sí? Hay una tendencia que cada vez, como también mencionaba Víctor en la introducción, los empleos se están reemplazando por inteligencia artificial. Esto va en aumento. Aproximadamente en los últimos 10 años sí que ha pasado más y va a continuar pasando. La pregunta que a veces no hay cifras exactas para determinar hoy en día cuántos empleos se han perdido por inteligencia artificial y cuántos empleos nuevos se han generado. Pero lo que sí se sabe es que hay unas tendencias que indican que son muchísimos menos los que se crean que los empleos que se pierden. ¿Sí? Entonces, como lo vimos en los estudios del Foro Económico Mundial, pues cada vez la tendencia a contratar personas pues disminuye. ¿Sí? Cada vez lograr llegar a ese candidato con las características que el mundo moderno exige, pues es más difícil y por ende se contrata menos. ¿Sí? Entonces a veces es preferible contratar un asistente de inteligencia artificial que trabaja también las 24 horas a que nos contraten a nosotros como seres humanos. Puede que si lo miro solo desde la óptica del empresario, esto sea mejor. ¿Sí? Pero como les decía, nosotros como personas o como trabajadores le estamos dando todos los motivos para que esto suceda. Hay una tendencia y es que al reemplazar los empleos de los humanos por inteligencia artificial, pues esto es más rentable, ¿sí? Para los grandes líderes de las compañías o para las grandes corporaciones. Inclusive para las pequeñas y medianas empresas también les trae ahorro y les trae una posibilidad de competir con empresas más grandes sin invertir tanto, ¿sí? El factor humano se hace a un lado y, por ejemplo, ese tiempo que se invierte en reuniones, en coordinar equipos, pues se puede aprovechar para temas de investigación y desarrollo. Y hasta aquí yo lo considero como algo válido, ¿sí? Entonces, más rentable para el empleador, pero ¿qué pasa? Y es donde está el problema. Las ganancias que reciben las personas, las ganancias que reciben los trabajadores y las oportunidades de trabajar, y más cuando yo ya paso de los 30 años, pues se dificulta mucho. Entonces, ese ingreso para los hogares va a disminuir drásticamente. Si a esto le sumamos el tema social, el tema político, gobiernos radicales de izquierda o de derecha, ¿sí? Que hacen las cosas por su propio interés y no pensando en la comunidad, no pensando en los demás, pues estos ingresos sí que se van a reducir. Cuando se reducen mucho los ingresos de los hogares, pues vienen problemas sociales. Probablemente va a haber más guerras, más estallidos sociales, más peleas en las calles, más lucha por el control de los recursos naturales, ¿sí? Entonces, esto definitivamente puede ser una bomba o un cóctel explosivo que ya se está construyendo. Entonces, ¿cuál es la invitación a los empresarios? Que miren desde la ética que si se reemplaza totalmente el empleo como hoy en día lo conocemos por inteligencia artificial, pues esto va a ocasionar un impacto social muy grande. Se va a desaparecer pues, la clase media, solo van a haber ricos y pobres, y esto es una tendencia que en los países de Latinoamérica ya está pasando. Pero ¿qué pasa si, claro, hacemos empresas más rentables? Muy bien, empresas por ahora con más ganancias, muy bien, empresas con menos pérdidas, muy bien, empresas más productivas, muy bien, pero ¿quién va a consumir los bienes y servicios que se están desarrollando con el uso de las tecnologías como la inteligencia artificial? ¿Quiénes van a ser los consumidores del futuro? Va a llegar un momento en que esa brecha va a estar así de grande
Y las personas que estamos abajo, pues no vamos a poder comprar esos servicios que se crean y que le pertenecen a estos grandes empresarios o a estas grandes corporaciones, ¿sí? Entonces la pregunta será, ¿para qué hacer tantos sistemas innovadores? ¿Para qué correr tanto si al final pues va a haber un deterioro gradual de la población? Y esa sería una de las preguntas de las cuales ustedes deben sacar conclusiones. Entonces, ¿qué puedo hacer? Mirándolo desde la perspectiva de los trabajadores. ¿Me debo capacitar? ¿Capacitar en qué? En inteligencia artificial, claro. ¿Capacitar en qué? En ciberseguridad. ¿Capacitar en qué? En lenguajes de programación. ¿Capacitar en qué? En desarrollar nuestras habilidades blandas y comunicativas. Porque la inteligencia artificial todavía está muy lejos de ese contacto humano, de ese desarrollo, ¿sí? Entonces, si hacemos eso, pues vamos a quitarle las razones para que ese empresario reemplace nuestro trabajo por inteligencia artificial. Y esas son las cuestiones que deberíamos plantearnos todos los días y preguntarnos qué podemos hacer, ¿sí? Preguntarnos si estamos dispuestos a pagar ese precio, ¿sí? El precio de dejarnos llevar por las tendencias, el precio de ser irresponsables con nuestra información personal, el precio de no aprender, el precio de no capacitarnos, el precio de perder el tiempo, por ejemplo, mirando partidos de fútbol o realities con respecto a las personas que les gustan, ¿sí? El precio de estar cada vez más dependientes de la tecnología, el precio de permitir que nuestro cerebro se acomode y que suba esa adrenalina de creer que con la inteligencia artificial todo se soluciona fácilmente, ¿sí? ¿Estamos dispuestos a eso? Con las consecuencias de perder nuestros empleos, nuestros sustentos, nuestras vidas. Si la respuesta a esto es no, pues nosotros debemos buscar adaptarnos. Dentro de poco, el mundo como lo conocemos hoy en día, pues va a cambiar. Vemos cada vez más que tecnologías como la robótica, como el machine learning, como la inteligencia artificial y otras que se están desarrollando y que en los próximos años serán tendencia, están cambiando la interacción de los seres humanos. Hoy en día, pues se dice que estamos en la era del smartphones, ¿sí? Nosotros vemos constantemente que no podemos pasar un día sin utilizar nuestro dispositivo móvil celular, ¿sí? No podemos pasar un día sin interactuar con pantallas, sin querer buscar información. Nos cuesta más trabajo relacionarnos con las personas, pero es más fácil relacionarnos con los robots, con la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, esto puede llevar a la desaparición del ser humano, ¿sí? Además, que dentro de los riesgos que se han comprobado de la inteligencia artificial, como se ha visto en los últimos meses, ya hay inteligencias artificiales que, por ejemplo, empiezan a construir su propio lenguaje y ese lenguaje no es entendible por los humanos. Hay otras inteligencias artificiales que llegan a sus análisis como conclusión que lo mejor para el planeta sería que el ser humano desaparezca. Y probablemente sí, ¿sí? Para el ser humano. ¿Por qué? Porque ellos entienden que el ser humano desperdicia sus recursos, que el ser humano le hace daño al planeta, que el ser humano, por ejemplo, no tiene ningún problema en botar la basura en cualquier lado, en ocasionar desastres naturales, no tiene problema en destruir todo lo que encuentra, ¿sí? Entonces la inteligencia artificial ya entiende que nuestro comportamiento ético no es el más adecuado y algunas han sugerido que lo mejor sería el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Se han establecido una restricción, que lo mejor sería de pronto que el ser humano no existiera. Se han intentado establecer unas restricciones para esta inteligencia artificial, porque si bien es cierto que ha avanzado mucho, hoy en día también es cierto que las legislaciones están avanzando y que todavía tenemos el control de la inteligencia artificial. Y ese control sobre la inteligencia artificial lo que nos debe llevar es a que nosotros interactuemos de manera responsable, es decir, interactuar de manera ética, con valores, conscientes de los riesgos y que aprovechemos sus bondades para hacer aquellas tareas que nosotros no podemos llegar a hacer. Pero si somos más productivos, si somos más humanos y nos enfocamos en hacer bien las cosas, pues podemos hacer que la inteligencia artificial nos ayude en tareas difíciles, pero que nunca nos reemplace. Y para lograr esto, y llegando al cierre de esta ponencia, pues definitivamente la invitación es a usar el cerebro. La invitación es a no depender tanto de la inteligencia artificial. Yo los invito a menos ChatGPT, a leer más, a investigar, también a ser parte de la evolución y el desarrollo de la inteligencia artificial, pero de manera ética. Los invito a que no olvidemos que somos humanos y que por más evolución que haya en la inteligencia artificial,
aún no se le iguala a nuestra capacidad de pensar y de tomar buenas decisiones. Bien, dentro de estos temas de la inteligencia artificial, donde tú justamente indicabas, Miguel, el no depender tanto de la inteligencia artificial y utilizar nuestro cerebro, utilizar el razonamiento. Vemos a veces con la tecnología que tenemos que a veces ese razonamiento se ha perdido un poco. Tenemos mucha más comunicación a través de las redes sociales, pero muy poca tolerancia, muy poco discernimiento, nos dejamos llevar. Y vemos ahora con esta inteligencia artificial que produce videos o produce fotos que son tan idénticas que podemos jurar que son fotos reales, ¿ah? Que es tal y cual cosa. Ahora, ¿cómo el ser humano va a poder discernir para no cometer errores en este tipo de situaciones, de imágenes, de noticias, de eventos que lo puedan llevar a cometer errores y acciones negativas? Y justamente el día de ayer estuvimos dialogando con nuestro colega Roberto Mesén sobre el pensamiento negativo, a veces que el ser humano se va autoformulándose. La inteligencia artificial puede llevar a crear este tipo de negatividad en el ser humano. Muy interesantísima la pregunta y tiene varias connotaciones. Efectivamente, hoy en día estamos en una época en que, como ha avanzado tanto la inteligencia artificial, es difícil determinar lo que es real de lo que no. Hay unas inteligencias artificiales recientes que, por ejemplo, pueden reconstruir un minuto de video en tiempo real. Entonces, por decir algo, tú y yo estamos hablando acá, sabemos que somos los dos interactuando en este espacio, pero posiblemente sale un video en un noticiero donde se ve a Víctor o a Miguel, por decir algo, cometiendo un ilícito en un establecimiento comercial, ¿sí? Y para los ojos que ven esa noticia, pues nosotros estamos actuando de manera incorrecta, pero tú y yo sabemos que somos los reales y que estamos acá, ¿sí? Entonces, a la par que se desarrolla la inteligencia artificial, allí hay un campo importantísimo de desarrollo, y yo lo llamo de desarrollo profesional y de empleos para el futuro, en controlar en generar las legislaciones que permitan controlar el uso de la inteligencia artificial. Y también a nivel técnico, a nivel de ingeniería, hay un campo que nos ha explotado y es precisamente en desarrollar todos estos sistemas forenses que con una evidencia, pues tú puedas, con un sistema te determine qué es real y qué no es, porque ante los ojos de nosotros pues somos fácilmente engañables, ¿sí? Ya hay algunas herramientas de estas, pero desafortunadamente está avanzando más la inteligencia artificial que los controles. Entonces, allí es algo en lo que nosotros podemos empezar a educarnos, a prepararnos. Entonces, si queremos desarrollar herramientas para controlar esto, pues debemos saber de leyes y legislaciones en materia de privacidad de datos, debemos conocer de programación, de tecnología, y de esa manera, pues, poder llevar a cabo el desarrollo de ello. Bueno, no recuerdo la fecha exacta, pero el año pasado apareció una foto de Madonna con el Papa Francisco, ¿sí? Que se viralizó. Y mucha gente no creía, o mucha gente decía, uy, pero está saliendo el Papa, su santidad con Madonna, abrazados, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y confundían las cosas. Entonces llegamos a un momento en que la realidad se distorsiona y esto nos empieza a generar problemas psicológicos, ¿sí? Entonces, hablamos de que entramos en la era de la realidad trastornada, donde diferenciar lo que es real de lo que no es muy complejo. De allí hay otros factores y otras tecnologías como el tema del metaverso, que seguramente pues daría para hacer como una charla más larga, ¿sí? Porque este universo paralelo en 3D pues tiene una serie de complejidades y también se están nutriendo de tecnologías como la inteligencia artificial, como la realidad virtual, pero desconocemos los riesgos. Muy bien. Invitamos a nuestro colega Irian Estrella. Irian, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo está? En este tema de la inteligencia artificial, lo de la ciberseguridad y una serie de temas, hemos tenido una serie de invitados que nos han hablado de una serie de programas que están en Internet. Ahora que estamos hablando justamente de que pueden utilizar estas herramientas de inteligencia artificial en los trabajos, en la empresa. Pero de acuerdo a tu opinión, Miriam, ¿qué tanto la estamos utilizando? ¿Realmente estamos utilizando la inteligencia artificial, estos programas, y sacándole realmente el provecho? ¿O
estamos perdidos. ¿Cuál es tu opinión? Gracias, Víctor. Miguel, muy buena la charla, la exposición, los temas que topaste. Y voy a hacer acá, Pita, algunos temas que tú mencionabas, pero contestando a la pregunta de Víctor, yo creo que todavía en el Ecuador estamos bastante bajos en el tema de utilización de herramientas de inteligencia artificial, programas automatizados, cadenas de datos, en fin, migración de datos, etcétera. Esto va acompañado mucho también de que la preparación de los profesionales en estos temas, si bien ha comenzado a tener bastante acogida en universidades o institutos a nivel tecnológico, pero todavía falta un aspecto que es relevante, que es las empresas inviertan en ello. Hay herramientas gratuitas y todo lo gratuito es de uso inmediato, de uso abundante y de uso incierto respecto a sus resultados. ChatGPT salió justamente como una herramienta en que los estudiantes, mira que yo me desarrollo mucho en la docencia, lo utilizaba mucho para hacer sus tareas, sus trabajos. Solamente como un paréntesis, yo llegué a un punto en que le dije, no trabajos en computador, todo me hacen a mano. Me toman una foto y eso me suben para yo calificar. Entonces, al menos de eso les obliga a leer y copiar, si es que fuese el caso, porque lo hacen a mano. Mira que me ha obligado a que retrocedamos a una imagen que ponía justamente Miguel a la época de los cavernícolas, al tener que hacer todo por escrito. Pero en un proceso de enseñanza y de formación hay que utilizar esa herramienta, lastimosamente. Ya para la práctica yo sí veo que hay muchos profesionales en la rama nuestra de contaduría pública en que comienzan a utilizar las herramientas que nos da la tecnología y qué sé yo, quiero registrar el impuesto diferido de un activo biológico, ponen activo biológico, impuesto diferido y buscan la herramienta que les dé. Ya GPT, ¿cómo lo registro? Gemini, ¿cómo lo hago? Me voy por otra herramienta, y lo primero que aparece, por decir lo primero, se lo utiliza como fuente absoluta de verdad, de legitimidad y ahí está la respuesta. Y claro, cuando Miguel decía, ¿y qué pasa con el concepto ético? Esa información posiblemente estas redes lo toman de universidades, lo toman de lo que está en redes, etcétera. Y bueno, tú pediste, yo te lo doy. Básicamente es para el usuario. Pero el momento de esto defenderlo ante un tribunal, ante una junta de accionistas, para no ir tan lejos, ante una superintendencia de compañías, ante un servicio de rentas internas, la respuesta es no hay fuente o no hay base sólida de defensa. Quería topar un temita que se le mucho del tema. Miguel lo tomaba bastante bien sobre este tema del estudio Ghibli, de las fotos, del consumo de agua, energías. Es una brutalidad el consumo de energía que esto produce y de agua en estos temas. Pero la protección de datos personales es algo que no se está comenzando a hablar con fuerza aún sobre este tipo de estudio y fotografías. Mira que los datos biométricos, el tema de rasgos faciales, iris del ojo, etcétera, tú le estás entregando a una plataforma que no está en el Ecuador, que no tiene ninguna respuesta ante un ente de control del Estado ecuatoriano, colombiano, venezolano, estadounidense, mexicano, del país donde estés haciendo. Y esos datos comienzan a estar en una base de datos de estas entidades, de estos programas, de estos softwares de inteligencia artificial, y alguien le puede dar un uso inadecuado. Estamos hablando de la protección de intelectual y la protección de datos del individuo. Hay mucho todavía por desarrollar, por investigar, porque la academia aporte también en estos temas. No sé, en ese aspecto, y para no alargarme más, Miguel, ¿qué opinas también de estos aspectos? Bueno, gracias, Ilian. Sí, es una realidad que nosotros se la ponemos muy fácil a los ciberdelincuentes, empezamos por allí y entregamos nuestros datos sin preguntarnos por un segundo qué estamos haciendo. Simplemente sale algo gratis, lo utilizamos y no medimos los riesgos, ¿sí? Y segundo, pues las legislaciones en nuestros países pues aún son bastante débiles. Si bien en Colombia existe, por ejemplo, la ley de protección de datos, en países como Salvador, como Ecuador, como Panamá, pues se está tomando con más conciencia sobre esto, pues todavía las leyes y las sanciones en materia de privacidad de datos son muy laxas, son muy flexibles y pues las sanciones no son ejemplarizantes, ¿sí? Como si sucede en países, por ejemplo, de la Unión Europea o inclusive en los Estados Unidos, ¿sí? Pues acá lo tomamos todo como con irresponsabilidad, lo llamaría yo. ¿Qué podemos hacer desde la academia? Podemos promocionar, como bien lo dices, adquirir habilidades en temas de protección de datos. Entonces, por ejemplo, está la ISO 27701,
que habla del sistema de gestión de protección de datos privados, donde tiene unos lineamientos muy claros y se asocia con lo que es la ISO 27001-2022, articulan para proteger los datos de las personas. ¿Qué más podemos hacer? Crear más espacios como este que tuvimos hoy, donde expertos y nosotros podemos interactuar con los estudiantes, con personas del común y traerlos a este grupo de personas que queremos hacer las cosas bien, ¿sí? Capacitarlos, generar conciencia en el valor que tienen sus datos personales y que no los deben entregar. Si los estamos entregando el control de nuestras vidas. Podemos hablar de los riesgos, entonces, como gobierno a cuotas, no sabemos, está en una base de datos, pero no sabemos qué uso se le va a dar, no sabemos en dónde va a estar, no sabemos con qué condiciones. Entonces, fácilmente se pueden recrear perfiles falsos, ¿sí? Se pueden cometer delitos, entonces le estamos facilitando la vida a la ciberdelincuencia, ¿sí? ¿Todo por qué? Por no pensar, por no ser éticos, por no valorar nuestros datos. Nosotros, ¿cuándo valoramos los datos? Cuando nos hackean nuestra cuenta bancaria, ¿sí? Se hackea la cuenta bancaria y ahí sí nos preocupamos por los datos. Venga, ¿dónde perdí mis datos? ¿En qué establecimiento me tomaron mis datos? O cuando me empiezan a llegar mensajes que, por ejemplo, en nuestras redes sociales, mandando cosas y no somos nosotros, ahí es cuando nos preocupamos. Del resto no le damos el interés. Entonces debemos generar como esa conciencia, como dice por acá una de las personas que está interactuando, pues hacemos convocatorias más amplias, ¿sí? Y por eso la importancia de este canal que tiene Víctor, pues para llegar a muchas más personas, porque una golondrina no hace llover, tiene que ser un esfuerzo mancomunado. Y en ese esfuerzo no solo intervienen las áreas de ingeniería, sino todos jugamos un papel muy importante. Por ejemplo, Víctor con sus espacios de comunicación, pues ayuda a masificar este tipo de conocimientos. Irian, desde tu parte de auditoría y contabilidad, pues también aportas a que esto sea cada vez más seguro, ¿no? Imagínense una compañía que hubo un hacker que entró a los sistemas financieros y alteró los estados financieros, ¿sí? Entonces cambió las cuentas, el valor de las cuentas de muchas personas. Cuando se dieron cuenta, pues ya se habían robado millones de dólares, ¿sí? Entonces ese impacto. A nosotros solo nos duele cuando se nos pierde el dinero o se nos pierde la vida, pero hay que actuar de manera preventiva para que esto no pase, ¿sí? Y en los procesos de educación, pues abordamos la perspectiva de la prevención que podemos hacer. Y pues capacitarse no cuesta tanto, pero no hacer nada sí sale costoso. Hablamos de la ética, hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de la gobernanza y la ciberseguridad, pero ¿tenemos claro bien estos temas? ¿Estamos realmente preparados? ¿Estamos trabajando con seriedad para poder llegar a, en cierta medida, avanzar con estos temas para progreso de nuestros países? ¿Qué nos dice Miguel? Bueno, yo creo que estamos muy quedados, muy atrasados, ¿sí? Nos ha generado esta conciencia de la importancia de estos temas. Sí, muchas veces nos quedamos esperando que los gobiernos locales solucionen todo y no es posible, ¿sí? No se cuenta con los recursos para ello, ¿sí? Siempre hay excusas para decir que no hay recursos, que no hay recursos, que no hay recursos. Entonces, la solución es como tener alianzas público-privadas en las que se trabaje de manera conjunta y se involucre a las personas, a los estudiantes, a las nuevas generaciones para hacerlas conscientes y que de esa manera se trabaje en el desarrollo de estos proyectos que definitivamente van a hacer que se impacte positivamente el desarrollo económico de nuestra región, que es lo que todos queremos. Me consta que la inteligencia artificial a veces te arroja información, basura, que te lleva incluso información que fue valedera en su tiempo, pero que en la actualidad ya no lo es. Entonces, la persona que no lee, imagínate, te da de repente 10 páginas de análisis y no leíste esas 10 páginas, estás entregando simplemente una información basura que no permite tomar decisiones. Ahí, ¿cuál debe ser el comportamiento ético y el análisis del individuo, Miguel? Como lo decía en la charla, si nosotros no tomamos acciones éticas, ¿sí? Y no rescatamos el valor de nosotros como individuos y como seres pensantes y como seres inteligentes que tienen la capacidad de aprender, pues nosotros mismos nos estamos echando la soga al cuello y estamos dando todas las ventajas para que seamos reemplazados por esa inteligencia artificial. Entonces, allí es donde la ética constituye un factor primordial para que nosotros a futuro tengamos unas mejores
condiciones económicas y la estabilidad que tanto queremos para nuestras familias, ¿sí? Entonces es responsabilidad de nosotros. Y está en juego nuestra vida, está en juego nuestro sustento. Entonces yo creo que no hay que pensarlo. Entonces la invitación es que utilicemos la inteligencia artificial, pero de manera adecuada, conociendo sus riesgos y dejar de ser tan ingenuos y dejar de llevarnos por las tendencias. Ilian, ¿cómo ves el panorama en América Latina en el uso real para competir en los mercados de la inteligencia artificial? ¿Tú percibes algo, ves algo en el mercado? ¿Sientes que la atmósfera se está moviendo? O nuevamente te hago la repregunta, ¿o estamos dormidos? Y hablamos de miles de millones de dólares de inversión, no centavos ni cientos de dólares, miles de millones de dólares. Ilian. Nos toca caminar mucho. Yo creo que hay cosas que tenemos que siempre amarrándolo con el tema de ética, y de aquí te voy a dar una buena noticia. Tenemos que a nivel de cada uno de los países, y todo esto que te voy a mencionar puede parecer todavía lírico, pero todos estos temas líricos a la larga van a ayudarnos a salir de estos temas de pobreza, de corrupción, del camino fácil, del camino corto, en que cada empresa, cada contador, cada abogado, cada notario, estoy hablando de posiciones conflictivas, de decisión en las que tú depositas de altísima confianza, le den a un órgano regulador su código de conducta, su código de ética propio. Cada empresa tiene su código de conducta, muy pocas. Luego viene la fase de socializarlo internamente y de cumplirlo. Y entre eso, ingresar dentro de este código de conducta cuál es el uso y la dependencia de la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cómo respetamos los datos? ¿Cómo respetamos los parámetros de inteligencia o de propiedad intelectual? Claro, algún momento alguien tendrá que ser sancionado. Claro, alguien dirá, ¿y quién sanciona a quién? ¿Sanciona a un ético a un corrupto o está sancionando un corrupto a un corrupto? Pero ese sí es otro paso más a corregir a futuro. Para culminar, Miguel, en 2 minutos, ¿cuál sería tu mensaje para nuestros colegas de Latinoamérica en este tema tan importante como lo que tiene que ver con la ética productiva y la gobernanza en ciberseguridad? Bueno, el mensaje final sería, primero, que debemos ser personas más éticas, segundo, personas menos confiadas y conscientes de los riesgos que la adopción de nuevas tecnologías, como el caso de la inteligencia artificial, van a traer a nuestras vidas. Tercero, orar éticamente para hacer nuestros trabajos con responsabilidad y ser más productivos, y para que nosotros como países de la región avancemos en temas de desarrollo de la inteligencia artificial y lo usemos para mejorar nuestras condiciones. Pues importante el tema de educación. Segundo, hacer alianzas con países líderes en inteligencia artificial, pues nuestro vecino Estados Unidos es una potencia en ello. Entonces, esas alianzas con estos países que desarrollan este tipo de tecnologías, alianzas a nivel educativo, a nivel de empresas privadas, pues nos pueden ayudar a que esa curva de ese desarrollo y de ese aprendizaje de la inteligencia artificial y de sus consecuencias o de sus potenciales sea más rápido. ¿Qué tan importante es la inteligencia artificial? Pero nosotros, en nuestros países, a través de lo que obtenemos de el Internet, tenemos una inteligencia artificial básica, donde es verdad que nos procesa información, pero que esa información debe ser revisada, contrastada, porque en la medida en que damos por cierto la información, sin tener la plena seguridad de que la herramienta informática no tenga esas vulneraciones, esas debilidades en su programación, hasta ahí no podemos dar por seguro los datos que nos está arrojando, porque podemos cometer errores garrafales que nos pueden costar a los clientes. Referente a la ética productiva, ¿cómo quisiéramos que en el tema productivo, en el tema político, en el personal, en el profesional, exista la ética? Hablamos de mucho del tema de la ética, pero que muy poco se utiliza. Si tenemos 10 mandamientos y casi eso ni se ven, ni lo sabemos y ni se los aplica. Pero qué importante es ser ético en los negocios, pero también hay que ser realistas. En este mundo de tiburones, el más grande se come al más pequeño, y es lo que pasa a nivel mundial. Pero con esa cancha inclinada debemos continuar, no debemos de derrotarnos y debemos seguir adelante para hacer una
un mejor país, una mejor Latinoamérica, y que estos países, nuestros países como Colombia, Ecuador, Perú, etcétera, se desarrollen económicamente. Pero depende también de la ayuda de nosotros y en mucho de los políticos que tengamos. Gracias a ustedes. Le damos la gracia también a nuestro invitado, Miguel Felisola. Gracias por haber aceptado la invitación al programa Diálogo Profesional América. Un gusto, Víctor, gracias a ti por permitirme llegar a otras personas a través de este espacio. Y bueno, deseando que este espacio cada vez sea más grande y que logremos impactar a más empresas y a más personas con lo que nosotros, como líderes de ciberseguridad en América Latina, queremos hacer. Muchas gracias para ti y para todas las personas que estuvieron pendientes de esta transmisión. Muy bien. Antes que nada, este granito, Miguel, que has aportado hoy, este granito de conocimiento, sirve de mucho. Sirve mucho porque transmitimos ideas, transmitimos conocimiento y eso en algo ayuda a cada uno de nuestros jóvenes. Bien, agradecemos también a nuestro colega Irian Estrella por participar también en esta noche en el programa y Miguel Ángel, que tenga una excelente noche. Irian. No, muchas gracias, Víctor, más bien el espacio, y Miguel, felicitaciones nuevamente por la charla, traernos estos temas a la mesa de discusión y de seguir reflexionando permanentemente. La idea es que el ser humano se apoye en la inteligencia artificial y no que la inteligencia artificial domine al humano. Muy bien, que tengan una excelente noche. Nos vemos el día de mañana con un nuevo programa. Bye, bye.